En el vídeo de hoy vamos a hablar de una de las películas más importantes en este género, sí, en el género del terror, de la película del Exorcista del año 1973. Así que si os gusta lo que estáis escuchando, quedaros dentro porque se vienen cositas. Hablar de esta película es literalmente, como ya he dicho, hablar de la película más importante de este género y de la película que en la década de los años 70 tuvo el mayor reconocimiento de la historia. Porque esta película fue muy importante. ¿Y por qué digo que fue muy importante? Porque esta película tuvo 10 nominaciones a los Oscars, ganando 2, cosa que ya no se ve en las películas de este género, y también tuvo 7 nominaciones a los Globos de Oro, las cuales ganó 4. Hace muchísimo tiempo que esto no se ve en una de las películas de este género, que literalmente una película de terror se meta en los Oscars. Hace muchísimo tiempo y esta película consiguió muchísimos premios, pero por todo. Por el apartado de sonido, por el maquillaje, por todo. Y es que ahora que ya sabéis esto, vamos a adentrarnos un poquito en lo que es la película y de dónde sale. Esta película sale de este libro, escrito por William Peter Blatty en el año 1971, el cual está basado literalmente en una historia real en un niño de 14 años. Pero ¿quién es ese niño en la historia de verdad al que le ocurre esto? Pues este niño no es ni más ni menos que Ronald Hankeler, que fue un niño prodigio que nació en el año 1949. Y tú dices, ¿quién es Ronald Hankeler? Pues este tío, literalmente, fue, como he dicho, un niño prodigio que ayudó en todas las misiones de los Apolo. Es decir, los cohetes que fueron a la Luna, o mejor dicho, el cohete que fue a la Luna. Pues en esas misiones ayudó a este tío. Y fue muy importante. Y todos los sucesos que le pasaron a él pasan en la película. Ahora que ya sabiendo esto, vamos para adentro. Esta película tiene 4 ejes centrales y un enlace directo con un eje central. Y vamos a ver quiénes son. Voy a decir nombre del personaje y actriz. Nombre del personaje y actor. Regan MacNeil, protagonista, protagonizado por Linda Blair. Chris MacNeil, que es la madre de Linda Blair, o mejor dicho, de Regan MacNeil, está protagonizado por Ellen Barkin. Tenemos al padre Lancaster Merrin, que es uno de los personajes más importantes, que está protagonizado por Max von Sydow, que el detalle de esto que es muy curioso es que este hombre tenía 40 años cuando interpretó el personaje, o 44 si no recuerdo mal, y lo hicieron parecer de uno de 70 y poco con el maquillaje. Brutal el trabajo. Otro personaje que tenemos que es Chapeau. Es el padre Damien Carras, protagonizado por Jason Miller. Y aquí ahora tenemos el enlace directo. El enlace directo con ese personaje es la madre, que es Mary Carras, que está protagonizado por Vasiliki Maliaros. Entonces ahora ya que tenemos los 5 personajes metidos aquí, con calzador, ya lo tenemos todo puesto en el vídeo, vamos a adentrarnos poquito a poco en la película. Esta película empieza de una manera muy guay. Y nos vemos como el padre, ¿vale? El padre Lancaster Merrin está en una expedición y vemos como él ya está ahí viendo cosas bastante raras y cómo actúan. Una vez que llega el momento, él ve que hay una estatua, y hay una estatua de un demonio muy grande, que es el demonio Pazuzu. Aquí ya vemos cómo introducen al demonio y vemos que ese personaje ya va a tener una importancia muy grande en la película. Quitando esa escena, que es muy resumida, vamos a ver cómo entra poco a poco en escena todos los personajes que hemos dicho. Vemos como Regan, aquí el personaje es un personaje bastante inocente, bastante guay, y tiene una conexión con la madre bastante conseguida en la película. La madre es una actriz, y ella como que trabaja, y vemos que está todo el rato trabajando de actriz en la película. Y ahora la niña llega un momento en el que tiene un tablero de Ouija, y ahora dice aquí, mira mamá, tengo un tablero, he contactado con alguien, he jugado con esto. Claro, y la madre llega un momento en el que dice, ah, es verdad que te hablan, y dice, sí, el capitán Howdy. Aquí ya empieza a formarse todo, empieza a forjarse lo que es toda la historia del exorcista y cómo empieza a ocurrir todo en la casa y cómo de repente la película empieza a ser la película que más acojones me ha dado en mi vida. Porque recordemos que una película no se trata que dé más miedo por los junkers que tenga la película, sino por lo que cuente y por lo que te haga sentir la atmósfera de la película. Y esta película lo consigue. Vemos como de repente, después de ver que juega con la tabla de Ouija, la niña empieza a sentir un montón de cosas raras en la habitación, como por ejemplo, la cama se mueve, los tirones de repente de la espalda empiezan a moverse en la cama, cosas que estos fueron de verdad y le produjeron a la actriz, a Linda Blair, dolores en la espalda ya crónicos. Esto fue una locura. Ya de repente empieza la madre a ver cómo la niña actúa de una manera muy rara. La madre coge y la lleva al médico, empiezan a hacerle pruebas y la niña como que se ve que no tiene nada aparentemente y dicen que todo es problema de la niña, problema mental, que tiene una enfermedad, que tal, pero no lo asocian a un exorcismo porque ya sabemos cómo es estas cosas. Todo el rato en la película vemos cómo la niña, al parecer o aparentemente, no sufre nada más que de ella. Y empiezan a hacerle una serie de pruebas que son incómodas de ver, hipergráficas en la película, te hacen sentir muy incómodo, desde agujas clavándole, desde sonidos súper estridentes, y vemos ya como de repente ya empieza a forjarse ahí lo que es una incomodidad brutal, porque ya empieza a verse a la madre con una incomodidad muy grande de qué le pasa a mi hija, qué es lo que le pasa, que no puedo hacer nada, a cada cual momento va peor. La niña empieza ya a verse que
a cambiar. La cara, el comportamiento, las frases que suelta. Todo, con todo lo que le rodea, ya la niña no es esa niña dulce que te presentan al principio y esa niña que aparentemente no iba a pasar nada con ella. Entonces la madre ya aquí empieza a decir como, ¿qué hago con ella? No puedo hacer nada. Después de forjarse todo esto en la película, vemos cómo entra en juego el padre de Damien Karras, que es uno de los personajes más importantes, y este personaje tiene a su cuidado a su madre. Entonces aquí vemos cómo él es el hijo ejemplar. Él es un cura, él llega, cuida de la madre, él hace deporte, boxea, en fin, el tío es un pedazo de máquina. Aquí con la madre pasa algo, y es que vemos cómo de repente, cuando pasa un tiempo en la película, el hermano de Damien Karras coge y mete a la madre como una residencia que da un mal rollo increíble. Y ella como que reniega de él, reniega del hijo porque ¿qué me has hecho? ¿Por qué has permitido esto? Y el tío empieza a tener, el padre de Damien Karras empieza a tener como una crisis de fe, que es uno de los momentos más importantes de la película. Vemos como que tiene una crisis de fe y empieza ya a ver como que qué está pasando, qué está ocurriendo conmigo, qué pasa conmigo, qué pasa con mi madre, qué ha pasado, porque de repente todo lo que tengo al lado mío se empieza a desmoronar. Estas escenas, mejor dicho, son brutales porque vemos como el padre Karras empieza a no creer tanto en lo que él estaba creyendo. Vemos como el personaje sigue evolucionando y claro, todos los personajes de aquí se hacen eco de lo del exorcismo de el personaje principal, que es Regan. Y el padre viene a la casa. El padre viene a la casa y ve que, claro, pasa algo raro y ve a la niña. ¿Qué es lo que pasa con este personaje? ¿Qué es lo que pasa en este momento? El padre de Damien Karras entra a la habitación, esto es muy resumido porque son 2 horas y 20 de película, y tiene un tarro de agua bendita al parecer. Y cuando entra en la habitación empieza a hablarle a la niña, tal, la niña empieza como a hablar en latín, y coge el padre Karras y empieza a tirarle agua. Empieza a tirarle agua haciendo cruces y empieza la niña como a retorcerse una barbaridad y hablando en otro idioma, en latín. Por supuesto, sale para afuera y le dice a la madre, vamos a ver, yo creo que aquí pasa algo raro, porque lo que le acabo de tirar encima no es agua bendita, sino que es literalmente agua del grifo. Es decir, que le ha tirado agua normal y la niña como que ha empezado a reaccionar. Y ya aquí empieza como otra duda de, ¿esto es verdad? ¿Es mentira? ¿Es cosa de la niña? Pero, claro, ya empiezan a aparecer cosas muy raras, como por ejemplo, se le da la vuelta a la cabeza a la niña, empieza la niña a clavarse un crucifijo donde viene siendo todo el papo, empieza a mover cosas con la mente, y ya el padre, de nuevo, vuelve a la casa para realizar el exorcismo, porque esto es muy raro. Ya te digo que esto empieza a pasar cosas muy raras, como por ejemplo, una inscripción en la barriga de la niña, donde pone ayudadme, que eso es horrible, es una escena brutal, la atmósfera de toda la habitación es increíble. También vemos como en ese momento la habitación de la niña empieza a tener como muchísimo humo, que está como a unas temperaturas muy bajas, que es otra de las cosas que aparecen en la película. Y en el montaje del director, cuando vemos los extras, vemos que aquí el director William Friedkin puso la habitación a una temperatura que era inhumana para crear este efecto que estamos diciendo. Y me parece de verdad que esto es un compromiso increíble, pero llevó a todos los actores a unas situaciones que me parecen brutales y muy extremas. Así que volvemos de nuevo a la película. Viendo lo que he dicho de la escena de ayudarme en el estómago, todo lo que es la temperatura de la habitación, empieza el proceso final. Empieza lo que es todo lo que vamos a ver en la película. ¿Y qué es lo que vemos? El proceso del exorcismo que lo lleva el padre de Damien Karras y, por supuesto, porque antes el padre de Damien Karras ya habló en la iglesia, que necesitaba la ayuda del padre Lancaster Merrin, porque él, en el momento en el que se va al principio de la película, justamente en la expedición, llevó a cabo un exorcismo que lo dejó prácticamente exhausto. Pues lo necesitan, porque ya él tuvo experiencia ahí. Y vemos cómo en la escena final viene esa escena tan icónica que es esta, en la que el padre Lancaster Merrin se para en la casa de la niña y empieza a ayudar al padre Karras a exorcizar a este personaje, a Regan MacNeil. Y estas escenas son increíbles. Vemos como de repente cuando entra el padre en la habitación con todos, la niña empieza a levitar cuando están leyendo los pasajes de la Biblia. Vemos también como de repente empieza a vomitar como una pedazo de loca. Y llega un momento muy importante en el cual el padre Lancaster Merrin, después de un esfuerzo brutal y después de un esfuerzo inhumano, el padre Lancaster Merrin muere, por desgracia, porque es un personajazo, me cago en todo. Y se queda solamente vivo el padre Damien Karras con la niña. Aquí llega un momento que es muy importante. Y el padre de Damien Karras necesita hacer algo, necesita esa redención y necesita creer que ha hecho algo bien en la película. ¿Y qué hace? Se tira encima de la niña, empieza a meterle unas piñas que las flipas, pero unas piñas brutales. Y la niña como que le mete un tirón del colgante que tiene en el cuello al padre Karras y el demonio puede entrar en el cuerpo de este y vemos cómo de repente el padre empieza a
estar poseído, como que de repente de nuevo quiere ir el demonio al cuerpo de la niña, pero él no lo permite. Y tiene esta escena unas escaleras muy míticas, las cuales se pueden hasta incluso visitar en la vida real. Coge el padre de Damien Carras y se tira por la ventana. Literalmente se tira por la ventana. Y vemos como en esta película ya este personaje muere, siendo prácticamente el mejor personaje de la película, y sonando el tema de Tubular Bells al final de la película, porque ya la niña se salva, se van en coche y empieza a sonar la canción de Tubular Bells, que fue la canción más diferencial del género de terror y la más importante a día de hoy en este género. Y ya por fin vemos cómo la niña acaba bien después de todo lo que ocurre, después de todo lo que he contado, después de todas las pruebas, después del exorcismo. Vemos que la niña acaba bien, el padre de Damien Carras muere y la niña, por supuesto, sin contar las miles de secuelas que sacaron, que a cada cual era peor, acaba bien, acaba feliz, se va con la madre y ya la casa se queda tan tranquila y la niña también. Y aquí acaba lo que es El Exorcista. Directamente la película más importante para mí del género de terror y la película más aterradora de todos los tiempos. Porque como bien he dicho, una película no necesita de 1300 junkers para tú estar en la silla pegado, sino que necesita de una buena historia, de una buena atmósfera y por supuesto de una historia bien contada, que es lo que le pasa a las películas de hoy día, que no saben contar prácticamente una historia. Así que este es el vídeo de hoy, espero que os guste y si es así solamente tenéis que darle me gusta, compartirlo, es totalmente gratuito y nos vemos en el siguiente vídeo que será el martes que viene. Adiós.